Buenas tardes a todas, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, pues bueno, veo que ya se están uniendo personas, entonces vamos empezando. Pues bienvenidas al segundo módulo. Este módulo es de precios y facturación en la nube. Aquí pues les voy a explicar un poco sobre cómo funciona el cobro o de qué maneras podemos nosotros pagar por recursos en la nube. Entonces, pues es un tema que se me hace bastante interesante y espero que a ustedes también les parezca interesante y les guste. Eh, Principalmente en la nube tenemos estos cuatro, digamos, formas de pagar. Podemos pagar por uso, que es lo que les estaba explicando en la sesión pasada, que pues si vas a rentar un servidor por una hora, pagas la hora de servidor. Aquí ahorita voy a entrarme un poco más en estas cuatro categorías, pero por ejemplo en pago por uso está esa forma que ya les había explicado y dentro de pago por uso hay otra forma que se llama serverless. Ahorita les voy a explicar un poquito más de qué se trata eso, pero cae dentro de la misma categoría de pago por uso, que lo que usas pagas y si ya dejaste de usar eso, pues ya no te cobran por nada más. Después tenemos las instancias reservadas. Ahorita les voy a explicar más o menos qué son, pero pues básicamente en lugar de decir, bueno, voy a usar esto por una hora nada más y lo apago, nos podemos comprometer a usar esa instancia por un poco más de tiempo y nos van a hacer mucho más descuento. Las instancias de spot, esto es como ¿cómo lo puedo explicar? Como estar ofertando para pagar mucho menor precio por una instancia. Usualmente en las instancias de spot podemos tener hasta 95% de descuento sobre, por ejemplo, una instancia que estemos pagando por uso. Y pues también está la capa gratuita, que son ciertos servicios que podemos usar de manera gratuita sin que nos cobren. Algunos los podemos usar por un periodo de tiempo. Por ejemplo, hay algunos servicios que tienen 12 meses de capa gratuita y hay otros servicios que pues son gratuitos infinitamente, siempre y cuando no nos pasemos del uso permitido que tiene AWS. Entonces, pues vamos a empezar con pago por uso. Esto ya más o menos lo deben de saber de la sesión pasada. Pero pues el pago por uso es solo pagas el tiempo que tus instancias estén en ejecución. O sea, si tenemos un servidor que lo estamos usando una hora, vamos a pagar la hora. Si lo estamos usando 100 horas, vamos a pagar esas 100 horas de servidor. Si lo usamos las 720 horas que tiene un mes, vamos a pagar las 720 horas que tiene el mes. Esto pues nos da mucha más flexibilidad, por ejemplo, para cuando estamos haciendo prototipados o no sabemos cuántos servidores realmente necesitamos para la carga que vamos a tener. Pues nos da esa flexibilidad de poner más servidores o quitar servidores dependiendo de las necesidades de nosotros como empresa. Y pues, como les digo, es adecuado para cargas de trabajo variables. ¿Por qué para cargas de trabajo variables? Porque como les decía hace rato, hay otro tipo de modelos de precios que podemos usar para gastar mucho menos. Entonces, estas instancias de pago por uso son recomendadas para cuando apenas vamos a lanzar, por ejemplo, un producto y no sabemos exactamente cuántas instancias vamos a necesitar, pero luego ya que tenemos más o menos visto el cálculo de cuántas instancias se necesitan para nuestra carga de trabajo, pues ya nos podemos pasar a una instancia reservada o a un savings plan que nos va a ahorrar mucho a comparación de este modelo de precios. Entonces, en esta categoría entran, por ejemplo, Elastic Compute Cloud y Database Service. Estos dos servicios son, digamos, los que más comúnmente se pueden pagar bajo demanda. Ahorita les voy a enseñar otros que entran en la otra subcategoría de pago por uso. Pero, pues como les había dicho, EC2, que es Elastic Compute Cloud, son servidores, son computadoras que tú puedes decidir cuánta CPU quieres que tengan, cuánta memoria quieres que tengan, cuánto almacenamiento quieres que tengan. Y pues ya, dependiendo de cómo lo configures tú, te va a costar más o menos. Ahorita vamos a ver un ejemplo también de eso. Y RDS o Relational Database Service es un servicio de bases de datos.
Es similar a Elastic Compute Cloud, solo que ya tiene instalado un manejador de base de datos como puede ser MySQL, Postgres o Oracle. Ahorita van a ver que los nombres de los tipos de instancias o servidores son similares tanto para EC2 como para RDS. La diferencia es que RDS está más caro que un servidor de EC2 a pesar de que, digamos, tenga las mismas capacidades de memoria o de CPU. Esto porque pues Amazon ya le está instalando un manejador de base de datos y Amazon se está encargando de ellos, por ejemplo, hacer las actualizaciones, de asegurarse de que todo esté funcionando correctamente. También podríamos instalar un manejador de bases de datos directamente en un servidor de EC2, pero pues ahí sí ya toda la responsabilidad recaería sobre nosotros. Ahorita les voy a explicar un poquito más de estos, de la diferencia entre un servicio administrado y un servicio no administrado, como puede ser instalar directamente un manejador de bases de datos en una instancia de EC2 contra pues usar un servicio como RDS que ya te da muchas cosas por hecho y tú no tienes que estar preocupándote por actualizar, por ejemplo, la base de datos. Entonces, pues vámonos a un ejemplo. Esta es un ejemplo de una instancia que ustedes podrían rentar en AWS. Ahorita voy a buscar si les enseño, si nos sobra un poquito de tiempo, creo que sí, les voy a mostrar las nomenclaturas de este tipo de instancias, pero pues tenemos esta que es una T4G Medium. La T significa que es un tipo de instancia que tiene hasta cierto porcentaje de CPU que puedes usar y después te consume créditos de CPU. Eso yo creo que lo vamos a ver más a detalle en clases más adelante, pero para que sepan más o menos qué significan todas estas letras. El 4 quiere decir que es la cuarta generación de este tipo de instancias y la G quiere decir que está usando un procesador Graviton, que es un procesador que Amazon crearon para ellos, para los servicios, el uso que ellos le dan a servidores. Pero, por ejemplo, aquí si fuera nada más T4, sería una instancia de tipo de que usa créditos de cuarta generación, pero con procesador Intel. Y si en lugar de una G tuviera una A, eso quiere decir que está usando un procesador marca AMD. Así es como pueden diferenciarlos un poquito. Ahorita les voy a enseñar una tabla para que puedan diferenciar más qué significa cada letra. Y pues después del punto es nada más el tamaño de instancia. Medium en este caso quiere decir que este servidor va a tener 4 gigabytes de RAM y dos CPUs virtuales, que no es lo mismo que un CPU completo como el que pueden tener sus computadores. Sí, lo de los procesadores es nada más la última letra del tipo de instancia. La G en este caso significa que está usando un procesador Graviton, que es un modelo de CPU que Amazon creó específicamente para ellos. Si aquí tuviera una A, sería un procesador AMD, y si no tuviera ninguna letra aquí al final, o sea, si solo fuera T4, quiere decir que está usando un procesador de marca Intel. Como quiera, si buscan este tipo, o sea, si buscan este tipo de instancia en internet, les va a especificar qué procesador usa, el tamaño de la memoria y cuántos CPUs tiene. Y este instancia en específico nos cuesta 0.0336 dólares la hora. Eso es lo que le decía, o sea, si solo tienen encendido este servidor por una hora, pues les van a cobrar $0.0336, o sea, muy poco, pero pues ya si son muchos servidores, pues ahí se va aumentando. Y en este ejemplo vamos a considerar que estaremos usando este servidor por un mes completo que tiene 720 horas. Entonces nos van a cobrar alrededor de $24. Y aquí algo que es importante de mencionar es que los servidores de AWS digamos, están separados en dos tipos de familias. Una que tiene una familia que tiene almacenamiento ya listo, o sea, tú no le tienes que agregar, digamos, un disco duro. Esas se llaman Instant Storage, se llaman Instant Storage, los pueden buscar así en internet. La ventaja de este tipo de instancias es que el disco duro es mucho más rápido, entonces, por ejemplo, si se va a estar ejecutando una aplicación que tenga que leer muchas cosas muy rápido del disco duro,
le sirven ese tipo de instancias, pero digamos, el problema o la desventaja de ese tipo de instancias es que si se reinicia esa instancia o se apaga por alguna razón, se va a perder toda la información que estaba guardada ahí. Y por eso también tenemos otro tipo de instancias que se llaman, que usan volúmenes de EBS. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Y son este tipo de instancias. Estas no tienen un disco duro por defecto. Si se fijan aquí, nada más este tipo de instancia nada más nos está diciendo cuánta RAM tiene y cuánta CPU tiene, pero no está especificando cuánto almacenamiento en disco duro tiene. Esto es porque tenemos que configurar eso ahorita en un servicio aparte que se llama EBS. Entonces, nada más por rentar la RAM y el CPU nos va a cobrar este tipo de instancia $24 la hora, pero obviamente no puede funcionar sin un disco duro, entonces se lo tenemos que añadir ahorita. Y ahora viene el servicio que se llama Elastic Block Storage o EBS o EBS, como ustedes lo quieran llamar. Este servicio nos permite crear discos duros virtuales y asociarlos a una instancia de EC2. ¿Instancia es igual a procesador? No, se podría decir que una instancia es una computadora. En este caso, pues estas computadoras te incluyen más bien un procesador y RAM, y también te incluyen, por ejemplo, una tarjeta de red para que se pueda comunicar al Internet, pero este tipo de instancias no te incluyen almacenamiento. Por eso es necesario este servicio, pero una instancia no es igual a un procesador. Una instancia tiene un procesador, pero lo puedes ver más como una computadora en la nube. Nosotros le llamamos servidor o instancia, pero no es más que una computadora que está en la nube que tú puedes rentar. No sé si con eso te quedó claro. Bueno, supongo que sí. Pero entonces, para añadirle digamos, algo para instalarle un sistema operativo, un lugar donde guardar archivos en general, necesitamos este servicio de Elastic Block Storage. Esto nos permite crear, como les dije, discos duros virtuales. Y algo que van a estar viendo mucho a lo largo de lo que vayan aprendiendo sobre AWS es este término que es elasticidad o elástico. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede redimensionar como ustedes necesiten. Entonces, por ejemplo, si les doy el ejemplo de si ustedes se están quedando sin almacenamiento en su computadora, en la laptop o en el celular que están viendo esto. Bueno, en un celular creo que no se puede aumentar la memoria, pero por ejemplo en la laptop o computadora en el que estén conectadas, tienen un disco duro de 100 gigabytes y ya tienen muchos archivos, entonces se están quedando sin almacenamiento. ¿Qué hacen? Pues tienen que comprar un disco duro completo nuevo de, por ejemplo, 500 gigas para poder almacenar más fotos. Y tienen que quitar el disco duro que tenía, pasar las fotos o todo lo que tenían al nuevo disco duro que es más grande e instalárselo a su computadora. Eso pues no se puede hacer en un ambiente de nube porque ustedes no tienen acceso físico a los servidores. Entonces, por eso se usa mucho este término o este concepto de elasticidad, que quiere decir que ustedes pueden redimensionarlo sin tener que modificar nada físicamente o sin tener que comprar, por ejemplo, otro servidor completo. Si crean una instancia, por ejemplo, con 20 gigas de memoria, que es de almacenamiento, que es el ejemplo que vamos a ver ahorita, y en un futuro dicen, fíjate que ya se está llenando mucho, estoy almacenando muchos archivos, eh, necesito hacerlo, o sea, necesito un disco más grande. No tendrían que reemplazar el disco completo en su instancia, pueden con unos clics hacer más grande añadir más almacenamiento y su instancia va a ver, o sea, va a seguirse comportando igual. Su instancia ni siquiera se va a dar cuenta que hicieron más grande el disco duro. Al contrario de una computadora que tendrían que apagarla, conectarle otro nuevo y cambiar. ¿Solo se utiliza para crear bloques? Preguntan. No, no es tanto como que bloques. Este servicio es para discos duros virtuales que tú le conectas a un servidor o a una instancia. No, o sea, no es de bloques. El block es porque, a diferencia de, por ejemplo, de otro servicio que se llama S3, funcionan diferente. Un disco duro normal como el que tienes en tu computadora puedes leer pedazos de archivos que se llaman bloques
Entonces es mucho más eficiente para leer archivos grandes por ejemplo, no puedes leer completamente en tu memoria. Si tienes, por ejemplo, la instancia que creamos aquí tiene 4 gigabytes de RAM y tienes un archivo de 10 gigabytes de RAM, no podrías leer ese archivo si no estuviera organizado por bloques. Entonces, el archivo, por ejemplo, se compone en bloques de 1 gigabyte que caben en tu memoria perfectamente y más que nada por eso es el nombre de bloque. Hay otro servicio que se llama S3, que ahorita les voy a explicar, que ese es Simple Storage Service, pero ahí almacena los archivos por objetos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no puedes leer un pedazo del archivo, tienes que leer el archivo completo. Entonces, si quieres descargar de S3 un archivo de 10 gigas, pues tienes que tener 10 gigas en tu instancia para poder leer ese archivo. Esa es la diferencia, pero no se usa para crear bloques, se usa para crear discos duros virtuales que pues funcionan a base de bloques de archivos. Y la elasticidad tiene que ver algo con la escalabilidad, un poco. En la escalabilidad nos referimos más a que podamos, por ejemplo, añadir instancias para pues poder cumplir con la demanda de nuestros clientes. Y la elasticidad se refiere a esto que le decía de agrandarlo o achicarlo, pero un servicio en específico. Entonces, por ejemplo, esto es un servicio de discos duros elásticos porque los puedes agrandar. Te ayuda para escalar a lo mejor, pero no se relaciona directamente. Y hay otros servicios que también van a ver elástico en el nombre, entonces eso nada más quiere decir que los puedes agrandar o achicar el mismo servicio o la misma instancia de la que estés usando. Y la escalabilidad es nada más de añadir más, por ejemplo, instancias de EC2 para cumplir con la demanda. Y pues EBS también es un servicio que pagas por uso. En este caso, EBS te cobra también por hora, pero viene por mes. Te cobra 8 centavos de dólar por cada gigabyte que uses al mes. Entonces, si tenemos un disco duro que le vamos a añadir a nuestro servidor de 20 gigas, porque pues es algo chiquito, digamos, nos van a cobrar 1.6 dólares al mes por ese almacenamiento, por ese disco duro que le vamos a conectar a nuestra instancia. Entonces, pues ya, tenemos nuestro servidor, nuestra instancia, que es una T4G Medium, y tenemos nuestro volumen de EBS, que les digo, no es más que un disco duro que le vamos a conectar al servidor para que pueda funcionar y pueda guardar archivos. Y pues nos da un total de 25.6 dólares al mes. Esto en el dado caso que llegáramos a tener tanto el servidor como el volumen en uso durante las 720 horas del mes. Si se usa nada más la mitad del mes, pues obviamente aquí sería la mitad de este costo. Si lo tienen nada más encendido un día, pues les van a cobrar lo que corresponde al día que estuvieron usando tanto la instancia como el volumen. Y aquí también algo importante que les quiero compartir es la diferencia de cobro por no uso de estas dos. Por ejemplo, aquí pueden tener una instancia creada, pero apagada. Y si la tienen apagada, no les van a cobrar nada mientras no esté encendida, porque son servidores virtuales. No, digamos, ustedes no son dueños de ese procesador y de esa memoria que se está usando. A diferencia de un volumen de EBS, este sí les van a cobrar mientras lo tengan creado, aunque esta instancia esté apagada, son servicios aparte. Entonces, este se los van a estar cobrando siempre y cuando el volumen exista. Aquí, pues la diferencia es que aunque tengas apagado este servidor o esta instancia de EC2, sigue existiendo virtualmente, pero en un estado apagado y en ese no te cobran. Pero aquí sí, este no puedes apagar el volumen. Mientras existe un volumen que tenga datos, pues te van a estar cobrando por ese almacenamiento que tú tengas, que tú hayas rentado, digamos. Entonces, esa es la diferencia entre el cobro de EC2 e EBS. En esta puedes apagarlo y, digamos, pausar el cobro, pero en esta no. Tienes que eliminar el disco duro por completo y pues se borran todos los datos para que ya no te estén cobrando. Y ahora, dentro de pago por uso, les había dicho que había una subcategoría que se llama serverless.
Con estos dos no se puede utilizar una facturación consolidada. No, la facturación consolidada sería más bien cuando tienes múltiples cuentas de AWS y hay una cuenta que paga todo. Esto lo usarías, por ejemplo, ya en empresas grandes que tienen una cuenta que es la que paga por toda la organización y, por ejemplo, al equipo de finanzas le haces una cuenta de AWS, pero la asocias a la cuenta principal. Al equipo de desarrolladores les creas otra cuenta y esa también la asocias a la cuenta principal. Entonces, eso sería la facturación consolidada. Tener una cuenta maestra, que es la que paga por el uso de todas las subcuentas que tienes en tu organización. Pero, o sea, entraría en la facturación consolidada si lo tienes organizado así las cuentas, pero no, estamos hablando de cosas diferentes. O sea, aquí te cobrarían por estos dos servicios por separado. Y bueno, la subcategoría que les decía en el pago por uso es serverless. Ahorita les voy a leer unas definiciones y vamos a ver unas analogías para que puedan comprender mejor qué es serverless porque está un poquito confuso. En serverless solo pagas por el tiempo de ejecución de tus funciones. Entonces, imagínense que están corriendo un programa en una instancia de EC2. Aunque la instancia de EC2 no esté haciendo nada, mientras la tengas encendida, pues te van a cobrar. Si ese programa no está ejecutándose, te van a seguir cobrando como quiera porque tu instancia está prendida. Con serverless, esto no pasa. Con serverless solo te cobran por el tiempo que esté ejecutándose algún software, alguna aplicación. Y pues esto tiene ventajas de costo porque pues solo estás pagando realmente por lo que usas. No hay costos asociados con infraestructura subyacente. Esto quiere decir que pues ustedes no están creando un servidor, lo configuran, bla, bla, bla. Y pues aquí viene que es ideal para cargas de trabajo impredecibles y baja frecuencia, pero pues también hay empresas que usan serverless para toda su infraestructura completa porque pues ya hicieron un análisis de costo y les sale más barato usar servicios serverless que usar, por ejemplo, un servidor. Pero esto varía dependiendo del tipo de carga de trabajo que esté corriendo cada empresa. Serverless a mí al principio me parecía genial y yo lo quería usar en todo, pero pues al final me di cuenta de que hay veces en que el costo de usar serverless es mucho más caro que el costo de usar un servidor normal. Entonces, pues eso ya depende de los requerimientos específicos del proyecto. Y aquí en la categoría de serverless, los servicios que entrarían serían, por ejemplo, Lambda, que es para ejecutar código, y DynamoDB, que es una base de datos. Como le decía, por ejemplo, Lambda solo te va a cobrar por el tiempo que esté ejecutándose la función. Si, por ejemplo, alguien se mete a tu página y tienes tu página en Lambda, solo te va a cobrar, no sé, imagínense que tienes una página, entonces esa página cada vez que entra un cliente hace una consulta a la base de datos y luego ya le devuelve algo de información. Si esa consulta a la base de datos se tarda un segundo, pues solo te van a cobrar el segundo que se estuvo ejecutando tu función. Y si ya nadie se vuelve a meter en el día completo, pues ya no te van a cobrar nada, solo te van a cobrar ese segundo que estuvo en ejecución tu programa. Entonces, o sea, como pueden ver, pues se oye padre porque pues solo te cobran realmente por lo que usas, pero pues como les digo, ya depende de los requerimientos del proyecto. Y DynamoDB es una base de datos como RDS, solo que esta no es una base de datos relacional. Con base de datos relacional me refiero, por ejemplo, si han visto cómo está organizada una tabla de Excel está organizada por filas y columnas. Cada columna puede ser un dato, por ejemplo, no sé, el nombre de persona, la edad y no sé, color favorito. Entonces, cada fila es una persona y tiene el nombre, la edad y el color favorito. Eso es una base de datos relacional a grandes rasgos. RDS sí te cobran por todo el tiempo que está en uso tu base de datos. Te cobran, por ejemplo, por la instancia que está usando y por el almacenamiento. La diferencia de Dynamo es que Dynamo solo te cobra por el almacenamiento y por las consultas que le hagas. Preguntan, ¿una tabla relacional son las de key value? Sí. Dynamo es key value y es una no relacional. Dynamo es para bases de datos no relacionales, correcto. Entonces, la forma en la que se organiza la información en DynamoDB es diferente. No se organiza como si lo estuvieran viendo en una tabla de Excel,
Es más bien como si fuera un archivo con cualquier tipo de texto. O sea, cada ítem que guardes en la base de datos no tiene que contener los mismos campos que tiene otro, otra cosa que tengas en la base de datos, a diferencia de una base de datos relacional, que sí todos los datos tienen que tener la misma estructura, pero en DynamoDB no tienen que tener la misma estructura necesariamente. Y como les comentaba, DynamoDB solo te cobra por el almacenamiento que estés usando para guardar esa información. Y también, por ejemplo, si vas a guardar un dato o si quieres traerte un dato, te cobran por eso. Pero pues no te cobran o sea, si no estás leyendo nada, pues no te van a estar cobrando por el uso de DynamoDB. Ahorita al final les comparto la asistencia para no salirme de la presentación. Eh, bueno, y aquí les voy a dar un ejemplo de qué es serverless y qué no es serverless con un ejemplo de una pizzería. Aquí no sé por qué no cargó la imagen, pero bueno, era un horno de pizzería. En el tradicional, que digamos que es por ejemplo, una instancia de EC2, la analogía de la pizzería sería que tú rentas un horno de pizzas, que es el servidor, y pues lo instalas en tu cocina. Vas a tener control total sobre el horno, pues puedes decidir cuántas pizzas vas a hacer, cuándo las vas a hacer y cómo las quieres hacer. Solo que tú tienes que estarle dando mantenimiento al horno, limpiarlo, conectarlo al gas, asegurarte de que esté funcionando. Si no funciona, pues tú lo tienes que arreglar, no dependes de nadie. Y pues a pesar de que no estés usando el horno para hornear pisos, pues lo tienes que pagar como quiera porque lo estás rentando. Entonces, pues esto es más o menos la analogía que encontré para un servidor de EC2. Aunque no lo estés usando realmente, pues si lo estás rentando, te van a estar cobrando por el uso. Y por el otro lado tenemos nuestra pizzería serverless. Aquí no sé por qué no están cargando las imágenes, una disculpa, pero pues aquí también era una imagen de una pizzería bonita. Entonces, en la pizzería serverless, en lugar de tú comprar bueno, más bien, en lugar de tú rentar un horno y tenerlo en tu cocina, decides pues usar un servicio de hornos que puede estar en cualquier calle de la ciudad, que en este caso pues sería Lambda en AWS. Tú como pizzería, cuando recibes un pedido de pizza, le envías los ingredientes, las instrucciones al servicio de hornos compartidos, que es Lambda, y pues el servicio de hornos compartidos ya te hornea tu pizza y ya te la da lista para que tú se la des a tu cliente. Entonces, en este tipo de pizzería, tú como dueño de la pizzería, solo estás pagando por el tiempo que ese servicio de hornos compartidos se tardó en hornear la pizza y pues no tienes un horno inactivo ahí si no tienes clientes. Entonces, también otra de las ventajas de la pizzería serverless es que tú no te tienes que preocupar por el mantenimiento, limpiar los hornos o repararlos. Eso también aplica para Lambda. Como Lambda, tú nada más le dices, quiero que me ejecutes este código, yo te digo cuando lo ejecutes. Pues tú no tienes que estar usando, digamos, por ejemplo, actualizando tu servidor, checando que no haya brechas de seguridad, que no haya un hacker en tu servidor, porque realmente no hay ningún servidor, solo estás rentando ese mini servidorcito por el tiempo que se va a tardar en ejecutar tu función. Y no sé si recuerden en la sesión pasada que les hablaba del pilar de sostenibilidad del Well Architected Framework, que decía que usaras servicios administrados o servicios serverless porque AWS sabía cómo usar los recursos mejor. Entonces, o sea, si se fijan aquí, eh, pues no, tú en realidad como empresa no vas a tener un horno que no estés usando, entonces vas a estar gastando, por ejemplo, gas para mantenerlo caliente o gente que esté ahí reparándolo. Nada más, o sea, el servicio de hornos compartidos pues ya se va a encargar de todo eso y el servicio de hornos compartidos puede maximizar el uso de los hornos que tenga, entonces, por lo tanto, reducir el impacto de carbono. Por eso esto también está relacionado al pilar de sostenibilidad del Well Architected Framework, porque pues AWS puede maximizar el uso de sus recursos a comparación de tú como empresa o como persona, si rentas un servidor, pues a lo mejor no lo vas a estar usando el 100% del tiempo. Y pues algunos de los otros de los servicios que puedes pagar on demand, es S3, que es este que les decía que también sirve para almacenar archivos. Este no lo puedes conectar, digamos, directamente a una instancia, o sea, no sería tanto como un disco duro, sino sería más como una USB extraíble. Y en esta les digo,
no funciona igual que un disco duro en el aspecto de que los archivos están organizados por bloques que puedes leer solo un pedazo del archivo, sino que en este tendrías que descargar por completo el archivo porque los organiza en objetos. Otro servicio, por ejemplo, que entra en la categoría serverless es Recognition. Este es un servicio de AWS que te permite, por ejemplo, mandarle una imagen y te dice, por ejemplo, aquí hay una cara, aquí hay un carro, etcétera. Entra en serverless porque pues es un servicio que nada más le mandas la foto y te lo devuelve. No tienes que tú tener un servidor corriendo con el modelo de reconocimiento de imágenes. S3 también se utiliza para imágenes o videos. Sí, S3 es para cualquier tipo de archivo, o sea, ya sea, por ejemplo, una imagen, un video, un archivo de texto normal, un PDF, un Word, etcétera. Se puede usar para cualquier tipo de archivo en general. No está limitado a alguno. CloudFront, que es un servicio de CDN que vamos a ver más adelante. El servicio de load balancer también pues, solo pagas por lo que está usando. CloudWatch, que este es para ver los registros de una aplicación, los registros que está generando una aplicación. También solo pagas por el almacenamiento. O sea, si tu aplicación no está generando registros, pues no vas a pagar por uso de CloudWatch. Y Secrets Manager, que en este servicio es para que las aplicaciones puedan leer secretos, que con secretos me refiero, por ejemplo, a la contraseña de una base de datos que la aplicación tiene que usar, para que no esté directamente ahí expuesta y volando para que cualquier persona la pueda leer. Se guarda en Secrets Manager y luego ya la aplicación la lee directamente de Secrets Manager. Y eso también entra en pago por uso porque, pues, o sea, mientras si tienes un secreto guardado ahí, te cobran un secreto. Si lo borras, pues ya no te cobran por ese secreto. No tienes que estar pagando de más. ¿Puedes leer cosas encriptadas? Sí, puedes o sea, puedes guardar un secreto, lo que sea, cualquier cadena de texto y cifrarla o encriptarla y que tu aplicación la desencripte cuando ya la tenga que leer. Y bueno, el otro modelo de pago es instancias reservadas. Aquí seguimos hablando tanto de EC2 como de RDS. Entonces, en este modelo de pago es el que le decía que te comprometes tú a 1 o 3 años, a un plazo de 1 o 3 años, a usar ese tipo de instancia en específico y pues te hacen descuentos. Y esto ya es para cuando dices, bueno, ya sé que a lo largo del mes mi carga de trabajo requiere que tenga 3 instancias encendidas siempre y que no va a bajar de eso, entonces pues me comprometo con AWS a 1 o 3 años a usar ese tipo de instancia en específico y me van a hacer, por ejemplo, 50% de descuento, que está súper bien para empresas que ya tienen definido cuánta capacidad de cómputo necesitan. La desventaja de esta es que está atada a una familia de instancia. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo de esta que creamos, si dices, bueno, yo me comprometo a usar 3 instancias T4G Medium durante un año, ya te fregaste, tú ya no puedes cambiar de tipo de instancia. Entonces, a la mitad del año, fíjate que ya con 4 GB no me está siendo suficiente para mis aplicaciones, ahora necesito 8, por ejemplo. Con las instancias reservadas, pues ya tú te comprometiste a usar esta instancia en específico con esta configuración y no la puedes cambiar, entonces, pues también ya tienes que tener muy bien definida los recursos que necesita tu aplicación porque ya no los vas a poder cambiar en un lapso de tiempo largo. La ventaja de las instancias reservadas es que hacen un descuento muy grande, la verdad, ahorita no me acuerdo cuánto es, pero pues es un descuento muy grande a comparación del pago por uso, todo lo que está atado a un tipo de instancia que es la configuración que tienes aquí. Eh, ok. Bueno, y también dependiendo del plazo al que te comprometas tú a usar esas instancias, te van a hacer más o menos descuento. Entonces, por ejemplo, si te comprometes a 3 años, pues obviamente te van a dar mucho más descuento mensual que si solo te comprometes por un año. Mm,
Y pues en las instancias reservadas puedes comprar tanto instancias de EC2 como instancias de RDS para bases de datos. Esto no aplica para otro tipo de servicios dentro de AWS, solo para estos dos. Y después tenemos el Savings Plan, que es similar a las instancias reservadas, pero es mucho más flexible. Entonces, el Savings Plan, tú le dices a AWS, yo me comprometo a gastar, por ejemplo, $500 al mes. Entonces, te dicen, bueno, si tú no estás diciendo que te vas a gastar $500 al mes, entonces no te vamos a cobrar los 500, te vamos a cobrar 450, pero sí tienes que gastarte esos $450 al mes. Es menos el ahorro comparado con una instancia reservada, pero la diferencia es que puedes ser mucho más flexible. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, Savings Plan versus instancias reservadas. Eh, Hay instancias reservadas que son convertibles, que tienen menos ahorro, pero normalmente no puedes cambiar el tamaño de la instancia, y en el Savings Plan sí. En la plataforma también un poco la puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, si compras una instancia reservada, pues está atada a EC2, al contrario del Savings Plan, del Compute Savings Plan, que estoy hablando en este en específico, que puede ser para tanto como para EC2, como para, por ejemplo, Lambda o algún otro servicio que use cómputo en general. Por eso se llama Compute Savings Plan. Te da ahorro en cualquier servicio de cómputo de AWS, a comparación de las instancias reservadas, que solo es para instancias de EC2 o instancias de RDS. Entonces, sí, aquí ya vienen los ahorros. Si, si compras un savings plan que esté atado solamente a instancias de EC2, puedes ahorrar hasta 72%. El Compute Savings Plan, que es el que le digo que es el más flexible, que puedes usarlo tanto para instancias de EC2 como para Lambda o Fargate, que es otro servicio de cómputo, pues te da ahorros de hasta el 66%. El Savings Plan de SageMaker, que SageMaker es un servicio de inteligencia artificial, pues te da ahorros de hasta el 64%. Y este es el que más da, no sé por qué no viene aquí el costo, pero si compras una instancia reservada convertible, que quiere decir que puedes cambiar el tipo de instancia que estás usando, pues te da hasta 45%. Pero las instancias reservadas estándar son las que más te dan ahora. ¿Para qué tipo de cargas es Savings Plan? Es que no puedo leer. El Compute Savings Plan es cuando quieres, por ejemplo, repartir ese ahorro entre, por ejemplo, instancias de EC2 y lo que te van a cobrar de las funciones Lambda, que son serverless, que al final te cobran por uso. Entonces, el Compute Savings Plan lo puedes aplicar al cobro que te esté haciendo AWS por la ejecución de una función Lambda, y también a EC2 o a otro servicio que se llama Fargate, a comparación de las instancias reservadas, que esto solo es para EC2. Y por último, las instancias de Spot. Las instancias de Spot, tú puedes pagar por las instancias que nadie esté usando, en general, en todo AWS. Estas tienen descuentos de hasta 90 y tantos por ciento a comparación de cualquier otro tipo de pago, pero te la pueden quitar en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si rentas una instancia de Spot, no está, AWS no te asegura que no te lo van a quitar en algún momento. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, si tú estás pagando, por ejemplo, un centavo por hora por una instancia de EC2, y alguien llega y dice, bueno, yo voy a pagar un 15 centavos, por ejemplo. AWS te va a decir, bueno, ya alguien me está pagando más por esta instancia, entonces te la voy a quitar a ti y se la voy a dar a él. Es como estarse peleando por las instancias, dependiendo de quién pague más, pero como quiera, ese quien pague más es mucho más barato que una instancia on demand. Estos se usan para cargos de trabajo flexibles y tolerantes a interrupciones. Entonces, un ejemplo que yo les puedo dar de qué tipo de carga de trabajo correría en una instancia de Spot es un procesamiento de archivos. Imagínense que quieren generar un reporte de fin de mes, su empresa. Entonces, ese reporte tiene que leer muchos archivos, por ejemplo, de S3, tiene que también irse a una base de datos,
a traerse más datos y se tarda 2 horas, por ejemplo, pero solo corre una vez al mes, es de generación de reporte. Entonces, si lo estás usando en una instancia bajo demanda o de pago por uso de EC2, pues a lo mejor te va a salir muy caro porque eh, estoy inventando, pero puede ser un proceso que requiera mucha memoria RAM y mucho CPU. Entonces tienes que rentar una instancia de EC2 muy grande que te va a costar, no sé, $100 las 2 horas que va a estar corriendo al mes. Pero dices, bueno, a mí no me interesa o sea, puedo prescindir, a lo mejor no lo necesito inmediatamente, a lo mejor lo necesito en algún momento del último día del mes, pero no es súper urgente, así que tenga que estar a primera hora. Entonces, para este tipo de cargas de trabajo que puedes interrumpir, es muy buena usar una instancia de spot porque tienes mucho ahorro y a lo mejor AWS te va a decir, bueno, vas a la mitad de tu proceso de generar el reporte y AWS te dice, alguien me está pagando más, necesito que me devuelvas la instancia, te avisa con 3 minutos de anticipación. Entonces, o sea, el código que está corriendo en la instancia le llega esa notificación que ya se va a pagar la instancia, puede guardar el progreso que tenga hasta el momento y pues ya, dice, bueno, ya terminé, ya pausé, ya guardé todo lo que estaba haciendo, ya, ya puedes apagarme la instancia dobles. Entonces, a lo mejor esa persona que pagó 15 centavos, que son 5 centavos más que tú, la deja de usar en 30 minutos. Entonces, en 30 minutos, AWS dice, bueno, mira, ya otra vez tengo esta instancia que estaba usando al precio que tú estabas usando, al precio que tú me estabas pagando, te la puedo regresar. ¿La quieres, sí o no? Sí. Entonces, pues ya, te la devuelve y tu proceso de generar el reporte de fin de mes puede continuar. Entonces, a lo mejor en lugar de pagar $100 por esas 2 horas de generar el reporte, en realidad pagas $5, pero pues hubo esa interrupción. Entonces, son para este tipo de procesos que no necesitan estar corriendo al 100%. Por ejemplo, un servidor web de una página eh, importante, pues no podría estar corriendo en una instancia de spot, a menos que lo combines, porque pues si estás corriendo tu página web en puras instancias de spot, puede que AWS en cualquier momento diga, ¿sabes qué? Te voy a quitar la instancia, entonces pues tu página web deja de funcionar. Para páginas web, podrías usar una instancia de spot siempre y cuando la combines. Entonces, por ejemplo, tienes la instancia reservada, dices, bueno, tengo 3 instancias reservadas, esto es lo que ya sé que siempre voy a estar usando, ya, a AWS me comprometo a usar las instancias reservadas por un año. Pero en un momento dices, bueno, fíjate que mucha gente se metió a mi página web, entonces esas 3 instancias reservadas que yo tenía, pues ya no son suficientes, necesito agregar más instancias. En ese momento puedes agregar una instancia de spot para cubrir esa demanda adicional que tu clúster de instancias ya no puede cumplir, pero pues ya sabes que va a ser temporal, entonces si AWS te quita esa instancia spot que está usando tu página web para responder a la demanda temporal, pues no importa porque es temporal. Entonces las otras instancias que ya tenías reservadas, como quiera las tienes eh, listas ahí por si acaso. Entonces, esas son las estrategias que puedes usar para aprovechar las instancias de spot y pues ahorrar mucho dinero. Creo que ya esta es la última. Bueno, tenía una analogía también aquí, de un aeropuerto o de un viaje de vacaciones. Entonces, podríamos decir que el pago por uso en un aeropuerto o en un viaje de avión sería tu boleto normal. Tú pagas tu boleto, ya tienes asegurado que pues, o te vas a subir al avión y vas a llegar a tu destino. Cuesta X cantidad de dinero, pero pues es la tasa normal que todos pagan. Y pues hay esta aerolínea nueva que tiene estos boletos que están súper baratos, entonces a lo mejor si irte a X lugar te costaba $1,000, con este nuevo tipo de boleto solo se va a costar $50, estaba súper barato, y pues wow, mucho ahorro. Pero eso no te asegura que tú te vayas a subir a ese avión en ese vuelo, o sea, te dicen,
si tenemos espacio en el avión, pues te puedes subir y si no, pues puedes esperar, no sabemos cuánto al próximo avión que esté vacío para que tú te puedas subir a ese avión. Entonces, eso sería una analogía de la vida real de las instancias spot. O sea, por el pago por uso, tú pagas por ya. O sea, sé que me voy a subir a este avión en este día y a esta hora, pero con un boleto de avión spot te dicen, te lo vendo a $50, no te lo vendo a 1000, pero no te aseguro que te vayas a poder subir a este avión. O sea, si hay un asiento disponible, te subes y si no, pues esperas a que haya un avión con un asiento disponible para que tú te puedas subir. Entonces, pues eso sería ya todo el contenido que traía preparado. También les voy a buscar los tipos, o sea, cómo pueden identificar el nombre de una instancia de EC2. Esto es lo que le decía. La primera letra es el tipo de familia. Entonces, por ejemplo, las T lo que les decía es que tienen un porcentaje de CPU que puedes usar siempre. Y ya a partir de ahí, pues usas créditos de CPU. Se los voy a explicar ya más a detalle en futuras sesiones. Pero pues esa es la familia. Entonces, por ejemplo, esta aquí es familia M eh, y hay más. Si nos vamos aquí a AWS, les digo, esto está en la página. Entonces, por ejemplo, las M son para uso general, las T también entran en uso general. Aquí si le pican, pues, por ejemplo, esta M7G le dice que están usando procesadores Graviton, que son los procesadores que AWS creó. También, por ejemplo, optimizado para computación, que se tengan que hacer cálculos, muchos cálculos dentro de este tipo de instancias, están las instancias de familia C, las optimizadas para memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que para, no sé, si tienes un CPU, a lo mejor ese CPU va a tener 8 gigabytes de RAM. Por cada CPU vas a tener 8 gigabytes de RAM. Eso quieren decir optimizadas para la memoria. Aquí tenemos la familia R, la familia X, la familia Z. Informática acelerada, que estos son, por ejemplo, para correr modelos de inteligencia artificial. No hemos mandado el link de existencia, ahorita lo mando. Estos son para, por ejemplo, correr modelos de inteligencia artificial. Está la familia P, está la familia G, la INF, que es de inferencia. ¿Qué otras hay? Por ejemplo, estos de almacenamiento. Esos, por ejemplo, la usarías en una base de datos, la familia I. Eh, para cómputo de alto rendimiento están la familia HPC. Entonces, pues eso significa la primera letra, o sea, la familia de la instancia. El número que sigue a la letra es la generación. O sea, por ejemplo, aquí en uso general tenemos las T2. Estas son instancias muy viejitas que usan procesadores muy viejitos, pero si se fijan ya llegamos hasta la T4, que es la cuarta generación de la familia T. La D es lo que le decía que indica el tipo de procesador que está usando. Por ejemplo, este M7A, si se fijan aquí dice que usa un AMD EPIC. La A es por AMD y los que tienen la letra G al final es los que funcionan con Graviton, que es el procesador que les digo que está usando AWS. Y por ejemplo, esta que no tiene ninguna letra al final, o sea que solo es familia y generación de instancia, aquí dice que está usando procesadores Intel. Entonces, pues estos ya son, por ejemplo, eh, tienen un adaptador de red mejor. Esto significa la ZN. Entonces, o sea, puede variar la última letra que tenga la familia, puede variar qué significa, pero usualmente significa el tipo de procesador que está usando. Y pues por último, lo que está después del punto ya nada más es el tamaño de la instancia. Estos van desde, por ejemplo, nano, que aquí estas instancias tienen dos CPUs y medio gigabyte de memoria, hasta, por ejemplo, 2X Large en este tipo de familia, que tienen 8 CPUs virtuales y 32 gigabytes de RAM. Pero, por ejemplo, si nos vamos acá a optimizadas para cómputo de alto rendimiento, pues ya se va hasta 16X large. Entonces,
pues esto último nada más significa el tamaño de la instancia. Por ejemplo, esta 4X Large tiene 16 núcleos de CPU y 128 GB de memoria, pero pues la 16X Large tiene 64 núcleos físicos de CPU. Entonces, pues básicamente eso es lo que significa la nomenclatura. Para RDS les decía, es similar. eh, mm, Aquí vamos a buscar, por ejemplo, si se fijan, T4G también lo veíamos en las instancias de EC2. Es lo mismo para las instancias de RDS, nada más que al principio le añaden un DB para identificar que esto pues tiene un manejador de base de datos instalada. Y, por ejemplo, para RDS, los motores que tiene son, por ejemplo, Aurora, que es un manejador de base de datos interno de AWS, pero también está, por ejemplo, Postgres, MySQL, MariaDB, SQL Server de Microsoft, Oracle y DB2. Entonces, todos estos son los tipos de manejadores de base de datos con los que puedes configurar RDS, pero pues les digo, también depende de la instancia. Entonces, a lo mejor esta T4G Micro la usarías para un entorno de pruebas y ya para un entorno de producción en donde hay usuarios constantemente realizando consultas a la base de datos, pues a lo mejor necesitarías una large o una X large. Y también algo que les quiero dejar en claro antes de irnos es los tipos de instancias T. Esto lo que les decía es que tienen un rendimiento base. Entonces, por ejemplo, la T4G Nano puedes usar hasta el 5% del CPU sin que te limiten. O sea, si te pasas de este 5% de uso de CPU, AWS te va a empezar a limitar siempre y cuando no tengas créditos. Si tu instancia de EC2 está, por ejemplo, por debajo del 5% de uso durante una hora, te van a dar 6 créditos. Entonces, con estos 6 créditos puedes pasar del 5% durante cierto número de minutos. No sé, la verdad, cuántos minutos o horas equivalgan estos 6 créditos, pero digamos que es un minuto por crédito para hacerlo simple. Entonces, durante 6 minutos vas a poder llegar, no sé, al 10% con esos créditos. Y si te mantienes otra vez abajo del 5%, pues te van a dar más créditos y los puedes ir acumulando. Y si tu servidor necesita más del 5% de uso de CPU, pues puedes usar estos créditos. Si se acabó los créditos tu servidor, pues AWS te va a limitar a este rendimiento que está especificado aquí. Entonces, pues es algo no, todavía no dimos el enlace de asistencia. Es algo que deben de tener en cuenta este rendimiento base que AWS les da para la familia T, porque pues, o sea, hay algunas aplicaciones que siempre tienen que estar usando, por ejemplo, el 80% del CPU, entonces pues no les convendría ni siquiera usar la más alta porque esta te limita al 40%. Ya les convendría, por ejemplo, usar alguno de estos, si la familia M, por ejemplo, no te limitan a cuánto porcentaje del CPU puedes usar. Pero pues eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Ya les voy a mandar la liga de asistencia también para que la puedan ir llenando. Pero pues sí, eso sería todo. No sé si haya dudas. Las pueden escribir ahí por el chat o igual pueden decirlas por el micrófono. Yo tengo una pregunta. Ujú. Sí, adelante. Es que donde dice paga menos al reservar, no me queda clara a qué se refieren por reservar. Si es al reservar un espacio en sí, en Ujú. Amazon, o es la reservación que yo tengo de mis cargas de trabajo, por decirlo así, no sé si me explico. Sí, o sea, con reservación nada más, tú le dices a Amazon, yo voy a estar usando este servidor con esta configuración durante, por ejemplo, un año o 3 años. Ya depende de cómo, de por cuánto tiempo quieras reservar. Entonces, aunque tú no estés usando ese servidor o lo tengas apagado, Amazon como quiera te va a seguir pagando porque tú ya te comprometiste a pagar ese servidor por un año.
Entonces, es nada más decirle a Amazon, yo me comprometo a que voy a usar este servidor por tanto tiempo, pero tú dame un descuento. Entonces AWS te dice, va, pero si no lo estoy usando como quiera, te voy a cobrar. Entonces, nada más a eso se refiere la reservación. Tú, digamos, haces un contrato con AWS, pero nada más le picas a unos botones en la consola de AWS para hacer eso. Si no, es un contrato y te dan descuento, pero tú te comprometes a estar usando ese servidor por 1 o 3 años. No sé si aclaré tu duda. Ok, sí, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, bueno, pues si no hay más dudas, pues esto sería todo de mi parte. Como quiera, aquí me voy a quedar hasta las 4 por si alguien tiene alguna duda. Pero te digo, es todo de mi parte. Espero que les haya servido esta sesión y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas Nada, gracias, buenas tardes. buena tarde, Muchas gracias, que pase buena tarde. igualmente. Sebastián, una pregunta, buenas tardes. Sí, ¿Vos vas a dar las mentorías todas las semanas a la misma hora, el mismo día o van a estar cambiando? sí, es todos a la misma hora. Yo solo voy a dar hasta la sexta sesión. A partir de la sexta sesión, no sé si vayan a poner a alguien más en este horario, pero hasta la sexta yo voy a estar todas las semanas a las 3. Ok, entonces sería todos los martes a las 3 de la tarde. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias, muy buena explicación. gracias. Gracias, buenas Profe, tardes. buenas tardes. Sí, Vieras que tengo una pregunta no es relacionada a la mentoría, porque me quedó todo ajá, súper claro. Le agradezco muchísimo porque le entendí súper bien. Pero vieras que me preocupa algo de la asistencia y hoy lo hice a ajá, propósito. Yo ayer ajá. asistí a 2 mentorías Ujú, y vieras que en las dos llené las mentorías sin ningún problema, lo cual me extraña porque se supone que la aplicación, con una vez que usted la llene, ya es más que suficiente. Y ahorita lo ajá. estoy intentando otra vez con usted, ya llené la asistencia y me sale lo mismo, o sea, no me acepta la asistencia porque me deja seguir haciendo asistencia y me preocupa porque, digamos, ayer y hoy pude hacerlo por cuestión de tiempo, pero ya los otros días Ajá. no voy a poder por mi trabajo. Y de ahí, si no me llenó la de ayer, las dos de ayer, ni tampoco la de hoy, ¿cómo podría hacer yo para, digamos, por lo menos demostrar que sí me conecté a su mentoría y me valga la del módulo 2? Fíjate que eso no estoy seguro. O sea, ayer dices que te conectaste a dos. ¿La primera sí pudiste llenar la distancia correctamente? En todas, sí, señor, en todas he llenado la asistencia. No es que no me lo Ajá, permita, es que yo le doy ajá, listo y me dice que sí me la registró. Y yo me ajá. vuelvo a meter para ver si realmente me dejas llenar otra solicitud de asistencia y me lo sigue permitiendo. Y las de la semana pasada no. Con una vez que usted lo Ok. llena, el formulario no se le vuelve a remitir a usted otra vez. Y vieras que esta vez sí, Ajá. lo que me preocupa es que ese listo no esté listo. No sé si me hago entender, que más bien no me siga contando la asistencia. Ya, la verdad no, o sea, no sabría decirte por qué es. A nosotros nada más nos pasan el link de Sí, sí, asistencia señor. y ya. No, o sea, Ujú. no tengo control sobre el link de asistencia. Entonces, te sugeriría que contactaras a Asciende. No sé si hay alguna persona con la que se puedan contactar. Si no, pues ahorita yo mando mensaje ahí al grupo que tenemos con esa duda, pero digo, no sabría decirte porque no es mi link de Ok, asistencia, nada más nos los ok. mandan. No, para serle honesta, le tomé una captura, digamos, donde sale usted y donde sale mi nombre, porque yo le voy a escribir a Stephanie porque sí me preocupa esto de la asistencia. Entonces Ujú. voy a ver qué me dice ella respecto a eso. Ok, sí. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Buena Bueno, sí, tarde. de nada, buena tarde igualmente.